7 de la mañana con 31 minutos, amigos. Buenos días. Bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y a esta hora también queremos agradecer la sintonía y quienes se conectan a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento y Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Todos recuerden que pueden descargar nuestra aplicación en iOS o en Android para que sepa en vivo y en directo lo que ocurre en Venezuela y en el mundo a través de Canal I. También nuestras plataformas están conectadas @ Noticias Canal I. Con nosotros el día de hoy Mercedes Malave, dirigente político y quien agradecemos que haya tomado un tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Hola Eliezer, ¿cómo estás? Muy contenta de conversar contigo y con la audiencia que nos escucha a esta hora. Estamos en un momento político de Venezuela crucial, trascendental, porque si bien la política es esto, que no todos estemos de acuerdo, en este momento existe una disyuntiva por unas elecciones en las que el CNE, que es nuestra autoridad electoral, ya habló y que dio un triunfador. Sí, así es. Efectivamente, la política es el área donde no siempre estamos de acuerdo en todo y por eso es tan importante aferrarse a las certezas, a aquello que los ojos ven y que se puede comprobar y que se puede verificar, ¿no? Y es un poco el trabajo del CNE. El CNE tiene la obligación de llevar hasta el final un proceso electoral con todas las verificaciones, auditorías, experiencias de comprobación para que todos los actores, independientemente de sus diferencias políticas, pues coincidan en un resultado. Eso todavía no ha pasado en el país, se ha trasladado esta responsabilidad al Tribunal Supremo de Justicia, pero soy de las que piensa que no le compete a este ente llevar hasta el final un proceso electoral, sino que debe ser el Poder Electoral, cuyas competencias están claramente definidas en la Constitución, quien debería llevar a término este proceso. Pero también está contemplado la participación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en caso de una situación como la ocurrida. Sí, en caso de una impugnación, por ejemplo. Ahora hay un cronograma electoral que se acordó, todos los actores políticos que participaron acordaron ese cronograma y ese cronograma se interrumpió en un momento específico del final, pues ya de su desarrollo. Y es que tengo la impresión, Eliezer, no sé si va a pasar, de que el Tribunal Supremo, la Sala Electoral, no va a resolver el problema, ¿no? Porque más allá de que dicte una sentencia firme, los principales actores políticos de esta elección van a seguir disconformes, ¿no? Pues no hay coincidencia en lo que uno y otro dice acerca del resultado electoral. Esto tiene unas consecuencias para el país, que es lo más grave, ¿no? Porque al final uno podría decir, bueno, es un problema entre unos actores políticos que no se ponen de acuerdo, pero estas garantías institucionales son necesarias para la inversión, por ejemplo, para la desaparición ya de todas las sanciones económicas que afectan la economía gravemente, la economía venezolana y que deben ser levantadas, para la confianza institucional que deben tener actores políticos de otros países. Los mismos países latinoamericanos cercanos pues deben estar conformes, ¿no?, con el proceso institucional y democrático venezolano. Y todas estas son parte de lo que es la imagen de un país, ¿no?, frente al mundo internacional, porque al final no estamos, digamos, no somos una partícula aislada, formamos parte del mundo y del mundo occidental. Ahora, sin embargo, tenemos instituciones y leyes venezolanas que son las que rigen nuestro país, y una de ellas es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que pase lo que pase, tendrá la última palabra junto al Consejo Nacional Electoral, que debe dar todavía algún tipo de anuncios con respecto a este tema que está ocurriendo en la sala electoral. Esto que usted nos dice de que no se resolverán los problemas, ¿cómo será si lo hace una institución del Estado que está capacitada para eso? Es que, vamos a ver, las instituciones funcionan bien en la medida en que responden a lo que determina la Constitución que deben ser, ¿no? Tenemos una ley suprema, que es nuestra Constitución, y en ella están definidas las competencias y las funciones de cada una de las ramas del poder público. También están definidos en la Constitución cuando una rama del poder público usurpa funciones de otra sala, ¿no? Todo eso está definido en nuestra Constitución. O sea, que la sala electoral está usurpando funciones. Bueno, aparentemente no terminó su función el órgano electoral. Yo siento que hubo como una especie, imagínate que la Asamblea Nacional de repente está debatiendo una ley y antes de que la aprueben en primera y segunda discusión, viene otro poder y le dice, no, ustedes no van a seguir discutiendo esa ley, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Si estamos cumpliendo con el reglamento de interior y debate, se están dando la oportunidad de presentar los argumentos, etcétera. No, ahora esa ley la va a discutir otro poder.
bueno, se produce un choque allí extraño, o que el presidente de la República esté ejerciendo sus funciones como jefe del Estado, como jefe de la política internacional, y de repente llega el Poder Judicial y le dice, no, usted no va a seguir ejerciendo su función establecida en la Constitución, ¿no? Pero está Algo establecido así. el recurso que interpuso el presidente de la República, un recurso Una vez contencioso. terminado el proceso electoral. ¿Y por qué no fue el otro sector a llevar ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Tribunal Supremo de Justicia las actas que colgaron en una página web y que no presentaron en físico? Sí, pues allí yo tampoco entendí. Creo que era importante presentar las pruebas. O impugnaron, porque también estaban en los lapsos. Claro, no lo hicieron por esto que te estoy diciendo, porque sienten que no es su función, que no es su competencia. Ahora, yo sí creo que si uno tiene las pruebas debe presentarlas donde sea, ¿no? Porque si las tienes, preséntalas, ¿no? Además, esos partidos se presentaron al tribunal, a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se presentó el partido MUD, se presentó Un Nuevo Tiempo, se presentó el partido Avanzada Progresista, todos los partidos. de Simón Calzadilla. Y bueno, han debido presentar las pruebas, efectivamente, yo eso tampoco lo entendí. No me toca a mí tomar decisiones porque no formo parte de esa plataforma. Apoyamos desde la plataforma Edmundo Nos Une la candidatura de Edmundo González, pero no soy representante de ninguna de esas tres tarjetas. Sí he dicho en otros medios que llevar las pruebas era importante, ya que esas pruebas están publicadas en una página web, forman parte del dominio público, bueno, pues ¿por qué no las llevas a la instancia donde se te está pidiendo que lleves la comprobación? Todo esto lo que hace es agravar la crisis, ¿no? Hacer que los actores no terminen de ponerse de acuerdo. Está todo un país esperando por eso. Venezuela no está condenada a la carencia básicas de servicios que estamos viviendo, estamos más bien condenados a la prosperidad, tenemos muchísimas riquezas, tenemos un potencial enorme, tenemos unos venezolanos con capacidad de desarrollar cualquier cantidad de habilidades profesionales, técnicas, manuales, etcétera, y el problema político tiene al país como medio frenado, ¿no? O sea, como que no terminamos de avanzar en esas aperturas, en esas inversiones que hacen falta que lleguen al país para poder darle calidad de vida a las personas. Precisamente este tema de inversiones, este tema que nos ha traído un retraso incluso económico, porque no nos estancamos, incluso retrasamos o retrocedimos a todo eso que vivimos en el 2020, 2021, donde si bien hoy sí conseguimos quizás 4 tipos de harina precocida y en ese momento no conseguíamos ninguno, en este momento hay muchas personas que nos están viendo y que tienen paralizados sus fuentes de ingreso porque sencillamente ya no hay conciertos, por ejemplo. Entonces el señor del rider y el señor que vende tequeños en los conciertos no tiene ahorita su ingreso que venía en crecimiento debido a toda esta ola que estaba ocurriendo en el país. ¿De qué manera nos vemos internacionalmente o de qué manera nos vemos según su perspectiva fuera del país cuando está ocurriendo cosas como esta que sin duda alguna nos atrasan con respecto al resto del hemisferio? Sí, yo también noto como una especie de parálisis en el país. Después del 28 de julio todo se ha, como si se hubiese apagado, ¿no? Incluso estamos en temporada escolar y no parece. Los comerciantes que se dedican a la venta de útiles y demás recursos escolares, pues se quejan de la parálisis del comercio. Porque nos ven con desconfianza, porque no nos ven con instituciones seguras, porque el marco jurídico, bueno, a través de estas arbitrariedades que ocurren, pues no pareciera que obedece a unas reglas claras, objetivas, iguales para todos. Entonces todo eso hace que, como dicen, no hay nada más temeroso que $1.000.000, ¿no? Todo eso hace que se reserve la decisión, pues, de invertir en el país. Tu comentario me hacía pensar, ¿no?, que es verdad, ya no hay escasez en los anaqueles, ahora la escasez está en los bolsillos. Hay muchas cosas que comprar, pero no hay dinero para hacerlo. Seguimos con un problema de poder adquisitivo grande, que es la principal causa de la lentitud en el desarrollo comercial del país. Vamos a hacer pausa. A regreso seguimos conversando con Mercedes Malavé, dirigente político. Esto es Puntos de Vista, ya venimos. 7 de la mañana con 42 minutos, estamos de regreso. Puntos de Vista con Mercedes Malavé, dirigente político. Hablábamos en la parte anterior acerca del poder adquisitivo del pueblo venezolano. Si bien es cierto que existe un salario mínimo en este momento, algunos ingresos no son quizás los más adecuados, existen políticas de protección por parte del Ejecutivo Nacional, estos bonos, estos incentivos que se están dando, y lo que hablábamos en cortes comerciales, los venezolanos no solo hacen
una cosa al día, hacen varias cosas al día para poder vivir. Es por eso que nos lleva a preguntar, si bien el poder adquisitivo del venezolano no es el más adecuado, ¿por qué los centros comerciales, por qué los restaurantes, por qué los comercios están llenos de gente y comprando siempre? Sí, bueno, hay mucha gente en los centros comerciales, pero como paseando, ¿no? Pocas veces ve gente con muchas bolsas, ¿no? De todas maneras, eso más que todo se mide por el stock que tienen los centros que tienen los comercios. Y se han quejado de que las cosas se le quedan y no las terminan de vender. Hay un comercio que vende muchísimo a muy buen precio, que hace poco fui y vi que ya no están con la temporada escolar, pasaron a la temporada de Navidad, un poco para alargar el tiempo y ver si logran vender pues toda esa mercancía que traen importada, porque lo traen en container por los puertos de Venezuela. Y entonces saben que si lo sacan en octubre, noviembre, pues gran cantidad se va a quedar. O sea, tratar de cubrir un lapso más largo de ingresos para ver si los venezolanos consumen, ¿no? Tenemos un mercado muy reducido y eso lo dice Conindustria en sus encuestas, lo dicen distintas análisis de mercado que hay. Tenemos mucho más volumen de oferta que de demanda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el poder adquisitivo del venezolano todavía no da para tener un mercado robusto, un mercado de intercambio económico fuerte, y eso se debe al tema del empleo, ¿no? Como tú dices, hay muchas personas que trabajan en 2, 3 cosas distintas, pero son trabajos como inestables, ¿no? Son inestables en el sentido de que, bueno, te contratan para una cosa concreta, pero luego ya no se renueva, no se renueva el trabajo y estamos así como en una incertidumbre de que voy a vivir el mes que viene, de que voy a vivir el año que viene, y esto es lo que hace que muchas personas se planteen irse del país, ¿no? En busca de estabilidad, porque no consiste en que yo un día me gane $200, ¿no? Sino que yo pueda planificar mi año, que yo pueda garantizar una educación de calidad a mis hijos, que yo pueda comprar los medicamentos si me enfermo, ¿no? Que podamos tener estabilidad. El ser humano lo que busca es eso. ¿Hay estabilidad en otros países y no en Venezuela? Sí la hay estabilidad económica, hay estabilidad en el empleo, hay estabilidad en un salario que es mucho más que el salario de acá. Hay estabilidad en un empleo de 18 horas para poder vivir un día. Hay estabilidad en un apartamento, por ejemplo, en Estados Unidos, donde nunca será tuyo, ni un carro nunca será tuyo, sino que tienes que seguir pagándolo, que lo podrías hacer en Venezuela perfectamente y que el apartamento en algún momento podría ser tuyo. Sí, podemos cuestionar los sistemas económicos y verle defectos. Ningún sistema económico es perfecto, todos son perfectibles. Lo que sí es que la cantidad de venezolanos que buscan oportunidad en otros países te hace ver que nuestro sistema económico no es de los mejores, ¿no? Por eso, porque genera inestabilidad. Es verdad que hay que trabajar mucho y muy duro en otros países, y eso lo hemos aprendido de los venezolanos que están fuera, ¿no? La cultura del trabajo, del esfuerzo, es mucho más de lo que imaginábamos, es mucho más de 8 horas, en eso sí tienes toda la razón. El que quiere prosperar económicamente tiene que trabajar mucho, ¿no? ¿Y por qué no lo hace en su país? Quizás por la falta de oportunidades, quizás por la falta de ofertas de trabajo que le gusten y que además le genere un ingreso. A veces sienten que es mucho el esfuerzo y no están seguros de, como te digo, si el próximo trimestre va a seguir habiendo esta oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues pero eso tiene que ver mucho también con la campaña de la que Venezuela ha sido de alguna manera víctima con respecto a cómo nos ven desde afuera, y hacen siempre ver que en Venezuela somos prácticamente indios que nos estamos matando unos con otros por Sí. comida aquí. Eso es lo que dicen afuera. Sí. Y es lo que las campañas de grandes medios internacionales e incluso influencers están utilizando para hacer ver qué está ocurriendo en Venezuela. Y usted y yo estamos aquí muy tranquilos esta mañana, cada quien se paró de su casa, vino, se sentó, una decisión propia que quiso tomar para estar en este momento. A nadie le obligaron. Sí, fíjate, hay una campaña pidiendo sanciones contra Venezuela que yo condeno. Condeno por injusta, porque afecta a todo el pueblo de Venezuela y porque genera pues una desconfianza grande a la hora de invertir y de generar oportunidades de empleo para todos. Ahora, también es verdad que uno recorre el país y uno ve zonas industriales, parques industriales muy deteriorados, con menos, yo te diría, del 10% de su capacidad operativa,
muchas fábricas cerradas, mucho inmueble que se está vendiendo, inmueble industrial, galpones, etcétera, lo que te hace ver que hubo una contracción increíble de la actividad productiva, industrial, de fabricación en el país. Esos son puestos de empleo, eso es lo que hay que recuperar, ¿no? Y la manera de recuperarlo es generando confianza para que esos capitales vengan e inviertan. Necesitamos mucha inversión nacional, pero también internacional, de empresas internacionales que estén dispuestas a poner en Venezuela una nueva sucursal, un nuevo punto de producción y de venta, ¿no? Necesitamos inversiones públicas. El Estado venezolano tiene derecho a sacarle todo el recurso que quiera a sus recursos naturales, todo el partido que quieran, y de generar puestos de empleo también del sector público de calidad, empleos productivos y dignos. Pero también, como hay tanto recurso natural, pues también tiene derecho a llamar a empresas internacionales a que vengan a explotar pues esos recursos que tenemos, porque hay demasiado. Dicen que el petróleo en Venezuela, el gas, todo lo que se deriva de esta materia prima fundamental para la energía del mundo, tenemos para 600, 700 años. Imagínate si no hay oportunidad de abrir a la iniciativa particular o privada pues esta gran industria que además va a durar un tiempo breve, ¿no? No se sabe cuánto, pero vamos a hacer una transición energética, ¿no? El mundo entero está en eso y tarde o temprano se logrará. Por lo tanto, tenemos que sacarle el mayor recurso al petróleo, pues lo más rápido que podamos. Tenemos que hacer pausa. A la regreso seguimos conversando con Mercedes Malavé, amigos, dirigente político. Hay muchos temas que conversar todavía. Venimos en el siguiente corte con más de Primeras Noticias. 7:51 de la mañana en vivo a través de Canal y de nuestras emisoras aliadas también. Recuerden que estamos en Puntos de Vista. Esta es nuestra parte final de la conversación con Mercedes Malavé, dirigente político. Y hablábamos en la parte anterior acerca de la situación que vive el pueblo venezolano en materia de inversión. Estas empresas, estos parques industriales que están lamentablemente cerrados, pero tienen que ver mucho con esas sanciones que han impuesto a través de algunas peticiones de dirigentes políticos venezolanos que creyeron en su momento que era la salida de este gobierno. Sí, además la literatura, la historia de las sanciones en el mundo, la historia contemporánea demuestra que las sanciones no producen cambios políticos, al contrario, aíslan a los pueblos y producen pues una prolongación de un status quo político que no termina de dar los cambios institucionales y democráticos que necesitan. Por lo tanto, bueno, desde nuestro punto de vista siempre las hemos condenado por injustas, por arbitrarias y por inútiles, ¿no? En cuanto al logro de resultados políticos. Sin embargo, también creemos que, digamos, que ha sancionado a la economía venezolana han sido unas políticas económicas equivocadas, que afortunadamente parecen estar dando paso a una apertura económica, a una serie de medidas económicas coherentes para la recuperación. Sin embargo, todavía falta mucho en cuanto a la formalización de esas nuevas normas económicas, a un nuevo marco jurídico que verdaderamente dé certezas, ¿no?, de que va a ser aplicado a todos por igual, ¿no? O sea que el gobierno nacional estaría haciendo algunas cosas bien. Desde el punto de vista económico ha dejado hacer. Por ejemplo, el tema de la dolarización es el más claro de todos, ¿no? El control de la estabilidad de la moneda, también se ha logrado varios meses de estabilidad de la moneda venezolana, eso mediante una inyección de dólares a la economía para que el precio del bolívar y del dólar se mantenga en un mismo precio. Esas son cosas que dan señales de cierta estabilidad. Ahora, es una estabilidad que todavía es muy precaria, por esto que te decía, Eliezer, por el tema de que todavía el poder adquisitivo del venezolano no da para un mercado robusto, para un intercambio comercial. Yo que hago política en Baruta, pues veo cómo abren comercios, abren restaurantes con muchísima ilusión y a los meses están, bueno, con dificultades para pagar la nómina, ¿no? Para mantenerse, claro. Por el poco recurso. La Cámara de Restaurantes habló de que casi un 80% de los restaurantes que abren tienen que cerrar. Y uno los ve vacíos, ¿no? Son como una moda, de repente va la gente. Pero ¿y por qué pasa eso? Bueno, porque son las mismas personas que van aquí, que van allá, ¿no? No hay un mercado amplio que dé oportunidades de varios comercios de estar produciendo, sino que son los mismos consumidores y no se da abasto. Ahora, si se están haciendo cosas positivas, si se está estabilizando, como usted lo dice, a través de la inyección de recursos al pueblo venezolano, a la economía, ¿por qué apoyar a Edmundo González Urrutia en su caso?
Los venezolanos quieren un cambio. La reelección indefinida no encaja en nuestro ADN democrático, ¿no? Es una especie de contrasentido, ¿no? O sea, la alternabilidad es buena. Lo vimos en la UCB, por ejemplo, donde hubo elecciones después de 15 años con las mismas autoridades, y esa renovación de la autoridad universitaria hizo que yo, que hago vida también en esa universidad, pues surjan nuevas iniciativas, se renueve el liderazgo, surjan nuevas oportunidades de relación con otros actores. Pero en el caso de la UCB no hubo elecciones por 15 años. En este gobierno hay elecciones casi que anualmente. Los venezolanos tenemos un compromiso electoral. Sí, y cuenta con un respaldo. Sí, sí, y es la primera vez que el ente electoral no termina su trabajo y la elección en un momento determinado es interrumpida inexplicablemente para dar paso a una... Y esto es lo peligroso, esta intromisión, porque si en algo insistíamos, quienes nunca llamamos a la abstención, era a la confianza en el sistema automatizado de votación. Decíamos, lo que las máquinas expresan, lo que las actas publican es el veredicto popular, se adecúa al voto de cada uno de los venezolanos. De hecho, las actas son hoy en día uno de los mayores instrumentos de comprobación que se tienen para hablar de un resultado a favor del cambio. Por lo tanto, nosotros siempre hemos elogiado nuestro sistema electoral. No me explico las razones por las cuales se interrumpió ese proceso teniendo un sistema blindado, un sistema que ha sido auditado por cualquier cantidad de expertos. ¿Un sistema que fue atacado esa misma noche? El tema del hackeo, pues también esperamos pruebas más contundentes. Lo que he leído es que, bueno, no hay un reporte de estos rastreadores de hackeos en el mundo que hablen de un hackeo al sistema venezolano. Eso también está pendiente. Lo importante es que los venezolanos sientan que su voto fue respetado, y no solo el voto, sino también el ente electoral encargado de llevar este proceso hasta el final. Queremos agradecerles porque nos haya acompañado el día de hoy. No, gracias a ti por las preguntas. Excelente conversación que tuvimos el día de hoy con Mercedes Malavé, dirigente político. Amigos, a ustedes también les agradecemos, a quienes se conectaron a esta hora a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento, y Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. A todos los esperamos mañana a las 6:30 de la mañana, contaremos nuevamente en Primero es Noticia, y a las 7:30 tenemos una cita acá en Puntos de Vista. Que tengan muy buenos días.